Hola, en este video vamos a hablar un poco sobre los conocimientos básicos de la contabilidad. Hola, para empezar vamos a dar una definición acerca de qué es la contabilidad. La contabilidad es una ciencia que, contando con sus propios principios y normas, tiene por objeto llevar cuenta y razón de las operaciones contables de una empresa o negocio. La contabilidad es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuralmente información financiera expresada en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos objetos económicos identificables y cuantificables, con el objeto de facilitar a los diversos interesados el tomar decisiones en relación con dicha entidad económica. Principios de la contabilidad. Estos son conceptos que establecen, delimitan e identifican en la entidad económica las bases de cómputos de las operaciones y representación de la información financiera por medio de los estados financieros. En Guatemala, de acuerdo con normas internacionales de contabilidad, sus siglas NIC, adoptadas por el IGCPA y que utilizan en la preparación de los estados financieros son los siguientes. Primero, entidad. La información contable incluida en estados financieros debe identificarse como un ente económico con estructura y operaciones propias. Este es independiente de sus accionistas, propietarios o miembros en sus estados financieros. Solo deben incluirse los bienes, valores, derechos y obligaciones de dicho ente. Segundo, negocio en marcha. Supone que una entidad tendrá operaciones en forma continuada a menos que exista clara evidencia de lo contrario. Tercero, unidad monetaria. Las operaciones y eventos económicos se reflejan en la contabilidad expresados en la unidad monetaria del país en que esté establecida la entidad. La unidad monetaria en que se expresan los estados financieros debe relevarse. Cuarto, conservatismo. En el registro de operaciones contables, en la preparación de estados financieros debe observarse una tendencia general hacia el inmediato reconocimiento de los eventos desfavorables, evitando la sobrevaluación de las utilidades y los activos. El conservatismo obliga a observar lo siguiente. No deben anticiparse las ventas, los ingresos y la utilidad. Todo el pasivo y las pérdidas conocidas deberán registrarse sin importar si se puede o no determinar su exactitud. Quinto, sustancia antes que forma. Las transacciones y eventos económicos deben contabilizarse y presentarse de acuerdo con su sustancia y realidad financiera y no solamente de acuerdo con su forma. Sexto, costo histórico original. Las operaciones y eventos económicos se deben contabilizar según las cantidades de efectivo que se desembolsen, su equivalente o la estimación razonable de que ellos se haga en el momento en que se consideren razonados contablemente. Los estados financieros presentados bajo estos principios no tienen el propósito de mostrar los valores actuales de los activos ni los valores que se pudieran realizar. En Guatemala, de acuerdo con normas internacionales de contabilidad, sus siglas NIC, adoptadas. Séptimo, realización. La contabilidad considera realizadas las operaciones y eventos económicos cuando se han efectuado transacciones con otras entidades. A este respecto, un derecho se adquiere y una obligación surge cuando se formaliza, independientemente de cuando se liquide, salvo casos especiales. Este principio requiere que los ingresos se registren al momento de ser devengados. Segundo, cuando han habido transformaciones internas que modifican la estructura de recursos o de sus fuentes. Tercero,
cuando han ocurrido eventos económicos externos a la entidad o derivados de las operaciones de ésta, y cuyo efecto se puede cuantificar razonablemente en términos monetarios. Octavo, periodo contable. Para efectos de información sobre la situación financiera y los resultados de operación, deben dividirse la vida de la entidad en periodos convencionales. Estos normalmente son de un año. Las operaciones y eventos económicos, así como sus efectos derivados susceptibles, deben ser cuantificados. Deben identificarse con el periodo en que ocurran. Por lo tanto, cualquier información contable debe indicar claramente el periodo correspondiente. De acuerdo con este principio, los costos y gastos deben identificarse con el ingreso que originaron. Noveno, revelación suficiente. La información contable presentada en los estados financieros debe contener, en forma clara y comprensible, todos los aspectos necesarios para que el usuario de dichos estados pueda interpretarlos adecuadamente. Décimo, importancia relativa. En la contabilidad de transacciones y en la preparación de estados financieros debe darse atención primordial a aquellos asuntos importantes susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios. El factor de importancia debe medirse en relación con el resto de las transacciones, partidas o elementos de los estados financieros. Décima primera, consistencia o uniformidad. Los métodos, procedimientos y políticas contables deben aplicarse de manera uniforme dentro de un mismo periodo contable y a través de los periodos para asegurar la comparabilidad de los datos. Los cambios en la aplicación de prácticas contables de un periodo a otro deberán divulgarse, así como el efecto de tales cambios. Su divulgación hará posible efectuar comparaciones razonables de los estados financieros. Los principios básicos de la contabilidad son de carácter universal y de observancia general, y están inmersos en las NIF y las NIC y las NIF para pymes, en sus registros contables y elaboración de estados financieros. ¿Qué son pymes? Es un acrónimo que significa pequeña y mediana empresa. Hace referencia a una empresa compuesta por un número reducido de trabajadores y con un volumen de ingresos netos moderado. Los principios básicos